Hola a todos. Esta vez voy a recitar el Evangelio de Marcos desde el capítulo 1 al 9 y lo voy a comentar con las cosas que he reflexionado porque ya que he memorizado el libro entero, es como subir a un lugar alto y ver un laberinto desde arriba, ver al mismo tiempo la salida, la entrada y todo y cómo se relaciona todo. Entonces así se pueden llegar a tener una mayor comprensión que estoy seguro nadie va a tener mejor a menos que también se sepa el libro entero. De veras, no creo que otros tengan mejor comprensión que yo, que los libros que memorizo, a menos que se trate de personas que se han dedicado toda su vida a leer estos y en específico los originales a los cuales yo no tengo acceso y que no sé esos idiomas, ¿no? Como el copto, el arameo y demás. Así que las cosas primeras que les voy a decir, si yo no le tuviera valor a esto, no habría gastado mi tiempo en memorizarme todo el Evangelio de Marcos. No lo hago y lo que digo no lo digo con el propósito de que tú dejes de creer en esto o que otra cosa, pero yo no tengo por qué pensar igual que tú no tienes por qué pensar igual que yo y eso está bien. En la diversidad se nota que hay un ecosistema sano. Cuando no hay diversidad, entonces se nota el sistema está enfermo. Por eso me lo memoricé, porque me gusta, porque me interesa. Una cosa más, y es que la mayoría de la gente cuando apenas descubre esto, dicen, ay, mira, recita libros enteros, entonces, y luego se encuentran la mnemotecnia y dicen, ay, es Ramón Campayo. No, no, Ramón Campayo no memoriza libros enteros. Los atletas de la memoria no memorizan libros enteros. Miren, ahí el Gemini le dice, busca en internet y dime cuántos atletas de la memoria en la actualidad han demostrado poder memorizar un libro entero y sostenerlo por mucho tiempo. Porque he visto uno que otro que dice, es que yo podría memorizar un libro entero, pero no lo hago porque no quiero. Pero el que tiene piernas camina, el que tiene alas vuela. Tú no vas a ver a una persona que tenga las piernas en buen estado decir, ay, es que yo no camino porque no quiero. Puedo hacerlo, pero prefiero arrastrarme. Pues no. El que tiene piernas camina, el que tiene alas vuela, el que tiene método Ícaro memoriza libros enteros. Entonces esto no es mnemotecnia común, miren. En el circuito oficial de la International Association of Memory y la World Memory Sports Council, prácticamente ningún atleta de élite en activo se dedica a memorizar libros enteros a largo plazo como parte de su entrenamiento principal. Fuera del ámbito competitivo, la memorización de libros enteros es un fenómeno extremadamente raro y escaso en la actualidad, estimándose unas pocas decenas de personas en todo el mundo. Porque neurodivergentes, arriba los neurodivergentes, practicantes de tradiciones mnemotécnicas y religiosas, pues de ahí no, pues por eso ando memorizando cosas de la Biblia y del Corán y cosas así, ¿no? Andamos en esas mismas. ¿Por qué es tan común, tan poco común en la era moderna? Bueno, en fin, en resumen, en el deporte de la memoria actual, la frecuencia es casi nula debido a la naturaleza de la competición, mientras que en el ámbito de la mnemotecnia aplicada o la tradición cultural sigue siendo una hazaña excepcional y aislada, reservada a quienes deciden estructurar sistemas cognitivos específicos de almacenamiento a largo plazo. Entonces, por eso, no se confundan, no todos los gatos son del mismo color, no todos, un león no es lo mismo que una jirafa, no es lo mismo que un leopardo, no es lo mismo que una ballena. Ahora sí, estoy escribiendo un artículo sobre esto de los resultados de mi método, un primero, luego vendrán otros más, pero pues poco a poco. Y voy a subir algunos videos de muestras así sin cortes, de pues recitándolos. Se me ocurre a ver si tengo el suficiente ánimo a recitarlos todos durante 5 horas en un solo video. Creo que se vería bien mamalón. Pero en esta ocasión pues voy a poner cortes porque pues el propósito es contarles lo que he notado. Empiezo, miren. Pongan atención al inicio, porque desde el inicio ya se notan unas cosas interesantes. Dice, capítulo 1, principio del Evangelio de Jesús el Mesías. Como está escrito, bueno, algunas traducciones ponen Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí mando a mi mensajero delante de tu rostro para preparar el camino. Una voz clama en el desierto. Preparad los caminos del Señor, allanad sus sendas. Desde ahí ya, ¿no? Esto de, he aquí mando a mi mensajero delante de tu rostro. Mi mensajero, ahí. Y es la cosa interesante porque ángel y mensajero son la misma palabra en hebreo y no estoy seguro, creo que también en griego. El punto es que esto se conecta con el que sea el evangelio. Evangelio significa la buena nueva, o sea, una noticia. Entonces, es una noticia. ¿Y por qué? Un mensajero que trae la noticia.
Entonces es ahí la cosa interesante. Tengan eso en memoria mientras continúo. Y aquí Juan bautizando y proclamando el bautismo para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. A él venía toda la gente de Judea y de todos los de Jerusalén. Confesaban sus pecados con él y eran bautizados por él en el río Jordán. Juan vestía con crines de camello y tenía un cinto, algunas traducciones ponen como que es un cinto de serpiente, y comía langostas y miel silvestre, y proclamaba diciendo: He aquí viene alguien más grande después de mí, de quien no soy digno de inclinarme a desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y aquí viene Jesús desde Nazaret de Galilea, y es bautizado por Juan, y al levantarse del agua ve los cielos rasgados y el Espíritu de Dios que desciende como una paloma, y una voz que dice: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida el Espíritu lo impulsa al desierto, y allí estuvo 40 días siendo tentado por el diablo. Estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Todo este pedazo está interesante porque ahí ya de primeras, una cosa que yo nunca me había preguntado hasta que memoricé el libro. Juan proclamaba el bautismo para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, o sea que los que se bautizaban habían pecado y confesaban sus pecados. Y entonces Jesús se confesó con él. ¿Por qué? Porque pecó, por eso lo bautizó, por eso fue con él, porque también pecó, y era una persona, ¿no? Eso. Pero poco a poco le fueron añadiendo más cosas. Y luego otra cosa curiosa, ¿no? Este no tiene la historia esa extraña. A mí se me hace muy difícil de creer, se me hace una fantasía total. Esta de Mateo, de que los 3 reyes magos, que se le apareció el ángel a María, y les voy a mostrar por qué motivos. No. Y es que el Evangelio de Marcos es el más antiguo de los canónicos. Los demás se hicieron en fechas posteriores y cada vez le añadieron más cosas, y cosas que son contradictorias, incluso con la misma historia. Dentro de ellos mismos llegan a haber cosas contradictorias. También aquí no se pone la historia esta de que el diablo, las tentaciones del diablo, solamente dice: y era tentado por el diablo. Bueno, sigo. Y entonces, después de que Juan fue arrestado, vino Jesús a Galilea y proclamó diciendo: Arrepiéntanse, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al alcance de la mano. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y entonces, allí, ¿no? Ya de primeras, llega y esto de crean en el Evangelio. Entonces, si él trae una nueva noticia, pues él es el mensajero, no Juan. A mí se me hace que él se consideraba a sí mismo el mensajero, solamente un mensajero, y después la tradición posterior, ya después de su muerte, le atribuyeron el ser mensajero Juan, pero se quedó con él esta idea de la buena nueva, desde que pues, él era el mensajero. Ahora sigo. Y entonces andaba Jesús por la orilla del mar y vio a Simón y Andrés, que estaban lanzando las redes porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Esa parte ya de principio está muy curiosa, porque esto de los pescadores de hombres, y es que yo no me había dado cuenta hasta que lo memoricé todo, que está muy frecuentemente esta idea, esta imagen, esta escena de Jesucristo parado sobre un barco y enfrente de él la gente en la playa escuchándolo. A esta idea se repite mucho, que él está en el barco hablando a la gente que está en la tierra. Entonces, esto es curioso. Y continuando por ese camino, se encontró con Santiago el Mayor y Juan. Le pongo de una vez Santiago el Mayor, no lo hice así, pero le pone el Jacobo la traducción que yo uso, pero prefiero decir Santiago el Mayor porque así ya me lo ubico más del otro Jacobo, porque pues, mejor al otro le digo Santiago el Menor, pues, que estaban remendando las redes porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo. Y entonces dejaron las redes y a su padre, que estaba allí, con los demás jornaleros, y lo siguieron. Y entraron a Cafarnaum, y en la sinagoga el sábado se puso a predicar. Y la gente se sorprendía porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Y había allí un hombre con un espíritu inmundo que lo reconoció y le dijo: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús? ¿Has venido a destruirnos? Y Jesús lo reprendió y le dijo: calla y enmudece. Y entonces
le dijo, sal, deja a ese hombre, y cayó el hombre con convulsiones, retorciéndose, hasta que ya por fin salió. Y la gente se maravillaba porque decían, ¿qué es esta nueva doctrina? ¿Y quién es este que hasta los espíritus inmundos le obedecen? Y se extendió por toda la región su fama. Y entonces, saliendo de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, o Santiago el mayor y Juan, y entraron, y estaba enferma la suegra de Simón. Y Jesús levantó su mano y le dijo, sana, levántate. Y entonces se levantó, sana, y lo servía. Y ya caída la tarde, estaban en casa, y se agolpó toda la multitud a la puerta, y le traían muchos enfermos y personas con espíritus inmundos, y curó a mucha gente, y expulsó muchos espíritus inmundos. Y entonces, llegada ya una hora avanzada, fue a un lugar solitario a orar, y lo siguió Simón, y le dijo, ¿qué haces aquí? La gente te busca. Y él le dijo, vayamos a predicar, porque para eso he venido, para eso he salido. Hay una cosa interesante eso, notarlo, que no vino a curar gente, sino a predicar. Y esto, para mí, embona mucho otra vez con esto de la buena nueva y el mensajero, porque no vino a curar gente, vino a traer un mensaje, solamente eso. Y entonces salieron a los pueblos cercanos y entraban a las sinagogas el sábado, enseñaban y expulsaban, sanaban gente y expulsaba demonios. Y allí había un hombre con lepra que le dijo, tú puedes curarme si quieres. Y él le dijo, se le enternecieron las entrañas y le dijo, quiero. Y entonces quedó limpio al instante y le mandó o le ordenó callar y no decirle a nadie, sino que solamente fuera y presentara ante los sacerdotes lo que dijo Moisés para testimonio de ellos. Pero el hombre salió y fue a la ciudad y comenzó a decirle a todos lo que Jesús había hecho, de modo tal que Jesús ya no podía entrar a la ciudad de manera manifiesta, sino que se quedaba a las afueras, en los montes, los desiertos, y la gente iba hacia él. Capítulo 2. Y en otra ocasión estaba predicando en una casa en Cafarnaum, y la gente se agolpó tanto que no cabían ni por la puerta. Y entonces trajeron 4 personas cargando a un paralítico, y como no cabían por la puerta, subieron al techo, lo levantaron y metieron al paralítico bajándolo desde el techo. Omití que Jesús estaba enseñando ahí, ¿no? Pero ahí está. Y entonces Jesús se sintió alegre por la fe que tenían y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y allí estaban algunos escribas de los fariseos y pensaban en sus corazones, ¿qué está diciendo este? Blasfemias dice, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, notando sus pensamientos, les dijo, ¿qué es lo que caviláis en vuestro corazón? Pues, ¿qué es más fácil de decir, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Porque sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y se sorprendía por la dureza de sus corazones. Y entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu catre y anda. Y este se levantó, tomó su catre y se fue. Y todos quedaron maravillados y sorprendidos. Y en otra ocasión estaba de nuevo Jesús predicando a la gente cerca del mar, y él estaba ahí en la playa. Aquí hay una cosa curiosa, es esto del Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Porque es el Hijo del Hombre, o sea, es algo muy ambiguo que pudiera ser cualquier persona, ¿no? Pero me suena con otras partes que dice, sobre todo, por ejemplo, en el Evangelio de María Magdalena, que decía, el Hijo del Hombre está dentro de vosotros, entonces no sería solamente él. Y también las curaciones, los milagros que hace Jesucristo es como que tienen una perspectiva platónica, como si la idea de hombre fuera restaurada por él. O sea, cosas que son así como el tener un demonio, el tener lepra, el estar enfermo, es como si no formaran parte o como si fueran deformaciones de la figura ontológica del ser humano. O sea, como si hubiera una idea platónica del ser humano, y todo lo que deforma esa figura, Jesucristo lo sana, o sea, lo elimina, como si diera un reset al ser humano, al cuerpo entero, algo así, como que eso es cómo funciona. Bueno, y entonces estaba por ahí Leví, el de Alfeo, estaba allí donde los tributos, porque era contador, ¿no? ¿Cómo se dice? El compa que recoge los tributos, pues se me olvidó cómo se dice esa cosa. El del SAT, pues.
Y entonces le dijo, ven conmigo, y lo siguió. Y entonces luego estaban comiendo a la mesa Jesús y estaban con él estos de los impuestos y pecadores y otros así. Y viéndolo los fariseos, dijeron, mira, se junta con puros pecadores. Y Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino solamente los enfermos. Así yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y entonces, en otra ocasión, estaban allí él comiendo con sus discípulos y viéndolo los discípulos de Juan y de los fariseos, preguntaron, ¿por qué tus discípulos no hacen ayuno y los de los fariseos sí? Y Jesús dijo, porque no es correcto que los hijos del tálamo nupcial hagan ayuno mientras el novio está con ellos, pero aquí vienen tiempos en los que el novio les será quitado y entonces sí harán ayuno. Nadie enmienda una tela vieja con un parche nuevo, porque entonces el parche nuevo jala a la tela vieja y se hace una rotura aún mayor. Ni nadie mete vino nuevo en odres viejos, porque se rompe el odre y se desperdicia el vino, sino vino nuevo en odres nuevos, vino viejo en odres viejos. Me contó un amigo la interpretación de que el vino nos representa así como experiencias nuevas, en un cuerpo nuevo o en una actitud nueva, ¿no? Entonces, como que para tener experiencias nuevas hay que cambiar de mentalidad, algo así me dijo esa interpretación y se me hizo muy chila. Y entonces era sábado y iban los discípulos caminando junto con él por un maizal, un pastizal, y recogieron las espigas, y los fariseos lo vieron y les dijeron, ay, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y entonces Jesús les dijo, pues que ustedes no han escuchado, no han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, él y los que estaban con él, que entraron al tabernáculo de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y que comieron de los panes de la proposición que era lícito comer únicamente para los sacerdotes. Así pues, el hombre no se hizo para el sabbat, sino el sabbat para el hombre. Y así también el Hijo del Hombre es el Señor del sabbat. Capítulo 3. Y entonces otra vez en sábado entró a una sinagoga y vio un hombre que tenía un brazo seco, y los fariseos lo miraban para ver si lo curaba, porque no era lícito hacerlo en sábado. Y él, viendo la dureza de sus corazones, lo que pensaban, le dijo al hombre aquel, ponte en medio, extiende tu brazo. Y miró a los demás y les dijo, ¿qué es lícito hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos quedaban ahí pensando mal con la dureza de sus corazones, y él se enfureció con ellos y le dijo al hombre, extiende el brazo. Y lo extendió y al instante quedó curado. Y entonces los fariseos fueron allá con los herodianos y comenzaron a tramar cómo matarle. Y entonces otra vez estaba Jesús predicando allí junto al mar, y le venía mucha gente de Galilea, de Jerusalén, de Judea, de Idumea, de más allá del Jordán, de Tiro y de Sidón. Y les dijo a sus discípulos, ténganme lista una barca para irnos, porque venía mucha multitud de gente y le traían muchos enfermos y expulsaba muchos demonios y los curaba a todos, de modo que todos cuantos tenían azotes se le lanzaban encima. Entonces se subió a la barca y se fueron. Y entonces subieron a un lugar, a un monte, y allí eligió a 12 de ellos, los estableció, les dio autoridad para predicar y para expulsar demonios. Estos eran Simón, a quien llamó Pedro, Santiago el mayor, y Juan, el hermano de Santiago el mayor, a quienes llamó Boanerges, que significa los hijos del trueno. Una cosa interesante aquí, esto de Pedro. A mí se me ha ocurrido pensar que le llamó Pedro por lo de la parábola del sembrador, que esto de la semilla que cae en un pedregal. Pero es cosa de interpretación, ¿no? Pues es que a mí, conmigo no embona esas cosas que sacaba Saulo de Tarso. A mí eso de que murió por nuestros pecados, a mí eso no me llega, no me toca, a mí no hace contacto conmigo. Pues no, eso
murió y ya, pues no, yo no le hallo sentido a eso. Para mí no tiene sentido que Dios haya dicho, ah, mira, yo creé el pecado, les di la posibilidad de pecar y ahora los voy a sacar de su pecado sacrificando a mi hijo. Para mí eso no tiene sentido. Entonces, también Andrés, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago el menor, Tadeo, Simón el cananita y Judas, Judas Iscariote, quien de hecho lo entregó. Esta parte es interesante porque en contraste con los evangelios más posteriores, que son Mateo, Lucas y Juan, cada vez fueron más demonizando a Judas, mientras que aquí solamente dice, lo entregó, el que lo entregó, y ya, o sea, y se me hace muy curioso porque esto del mensaje de amor y así, se me hace como que, o sea, está chilo, pero luego hay otras partes en las que se radicaliza más, y es que hay una tendencia general, el pensamiento dicotómico o también la posición esquizoparanoide, que hace que todo lo dividamos en o completamente bueno o completamente malo, y eso a mí se me hace que no va con el mensaje original. Dice, y entonces estaban en una casa y de pronto se agolpa la gente y se llena tanto que no podían ni comer pan. Y sus familiares, al escuchar de él, salieron para buscarlo porque decían, no está fuera de sí. Y bajaron los fariseos, los escribas de los fariseos desde Jerusalén, diciendo, tiene a Belcebú, por el poder de Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús los llamó consigo y les dijo, ¿cómo Satanás va a combatir a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede prevalecer. Y si una casa se divide contra sí misma, no puede prevalecer. Así igual que Satanás se levanta contra Satanás, Satanás no puede mantenerse en pie, sino que tiene fin, porque no se puede entrar a la casa de un fuerte a saquear sin antes haber atado al fuerte. Hasta entonces ya podrá saquear el lugar. Así pues, de cierto os digo que todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres, incluso toda blasfemia, pero el que pecare o blasfemare contra el Espíritu Santo, ese es preso de un pecado eterno. Y esto dijo porque dijeron que tenía a Belcebú al dentro. Y entonces estaba enseñando con la gente sentadas alrededor, y llegaron afuera su madre y sus hermanos y hermanas, y le mandaron llamar con alguien, y le dijeron, he aquí está afuera tu madre y tus hermanos, te buscan. Y Jesús dijo, mirando alrededor, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos y hermanas, quienes hacen la voluntad de Dios, estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Esta parte es muy importante, muy interesante, porque de aquí se nota, si fuera el relato cierto que hay en los otros evangelios de que Dios mandó un ángel con María y le dijo, tu hijo va a hacer esto y esto y lo otro, y ella dijo, sí, sea como tú digas, Señor, conmigo. Si fuera cierto eso, entonces no habrían ido a buscarlo en plan de, hey, tus familiares te buscan porque creen que estás fuera de ti, que te volviste loco, o sea, no tiene sentido, pues. Por eso ahí se nota, como es el Evangelio de Marcos el más antiguo, por eso yo le doy crédito a que le fueron añadiendo cada vez más fantasías, cada vez cosas más idealizadas, más fantásticas, más mito, y convirtieron al personaje real en algo cada vez más divinizado y reconocible. Mientras que en el Evangelio de Marcos, se nota una característica más como un ser humano más. Capítulo 4. Y entonces estaba él predicando a la gente junto al mar, y él estaba parado sobre el barco, sobre la barca, en el mar, mirando a la gente que estaba reunida en la playa cara a él. Este es el tipo de imágenes que les digo, se repiten mucho, como que anda de barco para allá y para acá y predica gente siempre cerca del mar, siempre cerca del barco, o sea, siempre. Es una imagen que se repite mucho. Y les dijo, he aquí un sembrador salió a sembrar, y lanzó sus semillas, y una cayó junto al camino, de modo que vinieron las aves y se la comieron. Otra cayó junto al pedregal, de modo que creció pronto, pero no alcanzó raíz, entonces por el sol se secó. Y otra cayó junto a los espinos, de modo que los espinos crecieron y la ahogaron.
y otra cayó en buena tierra, y ésta creció y daba fruto, uno a 30, otro a 60, y hasta 100 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Y entonces ya después los discípulos le preguntaron, oye, ¿qué significa esto, esta parábola? Y él les dijo, es que a ustedes les puedo contar, pero a los de fuera todo les será explicado con parábolas, para que viendo no perciban y oyendo no entiendan. Así pues, le preguntaron, explícanos entonces esta parábola, y él les dijo, ¿qué? ¿No entendieron esa parábola? Entonces, si no, ¿cómo van a entender todas las demás parábolas? Este punto es por el cual me parece que esa parábola del sembrador es como una clave hermenéutica para entender todas las demás. Por eso es una que hay que prestarle mucha atención. Y entonces él comenzó a explicar, el sembrador siembra la palabra. La palabra que cae junto al camino es la que es arrebatada por Satanás, de modo que no crece. La que cae en el pedregal es la de quienes se entusiasman pronto por la palabra, pero no tienen raíz, por lo cual cuando llega el momento tropiezan. Y la que cayó junto a los espinos es la de quienes están acostumbrados a las riquezas, a los placeres, de modo que estos sofocan la palabra y entonces se asfixia. Y los que caen en la buena tierra es los que le hacen crecer, los que sí tienen una buena raíz. Esta parte se me hace, pues yo a mí como me gustan más los textos gnósticos que los canónicos, me parece que de ahí se agarraron los gnósticos para interpretar que había tres clases de almas, los sílicos, los cíclicos y los neumáticos. Y por eso yo me imagino que tal vez le llamó Pedro a Pedro por esto de la que cayó en el pedregal, porque Pedro es como que tiene otro rollo, pues como que no entiende, como, y luego también como metáfora, ¿no? Como, así como decían los gnósticos, que están los que se van a salvar por simplemente por su esencia, o sea, por su constitución ontológica, ¿no? Porque ellos ya vinieron de arriba, pues, y de modo que no necesitan leyes. Y luego los que necesitan leyes para poder salvarse porque no les queda de otra. Y luego también esto de las piedras, ¿no? Porque esto de las piedras también está vinculado con cómo los textos de la Torá dice que los primeros altares a Yahvé se hacían con piedras, que hacían piedras y acumulaban piedras así, y así. También las piedras de la ley. Entonces, tal vez esto de las piedras se vincule con la ley. Y mientras que la buena tierra es una tierra que no necesita leyes porque sale de adentro, pues ya estos sí tienen raíz, algo así. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Entonces dijo, pues toda luz es para que ilumine. No vas a poner la linterna debajo del almud ni debajo de la cama, sino que la vas a poner en un lugar alto para que ilumine. Así, toda cosa oculta llegará a ser manifiesta y toda cosa encubierta llegará a ser descubierta. El que tenga oídos para oír, que escuche. Con la vara que medís, os será medido y os será añadido, y al que tiene, aún más le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El reino de Dios es como una semilla que cae en tierra, y el sembrador se acuesta a dormir, de modo que no sabe cómo, pero crece. Y es que la tierra por sí misma es productiva, produce primero el tallo, luego la espiga, y luego el fruto, y ya que llega el fruto, llega la siega. Estas partes están algo crípticas, ¿no? Se me hace que vienen, como que vienen de las más originales, como que es una de las cosas más cercanas a lo que él decía, porque se me hace que ni siquiera le entendieron, pues, porque está bien paradójico, bien curioso, está bien intrigante. Y es que esto, ¿no? Que la palabra es como una semilla, entonces, si la palabra produce un fruto, ¿qué fruto es ese? Y es que entonces nosotros somos como tierra, ¿no? Y es que también para los judíos era muy notorio, porque la palabra Adam está muy vinculada, o sea, hombre, está muy vinculada con tierra y con sangre, de modo que por fonética el hombre es como tierra con sangre, o sea, la tierra, ¿no? Entonces el hombre es tierra y la semilla es la palabra. Entonces la palabra crece en nosotros y produce un fruto. ¿Pero qué fruto es ese? Eso es lo curioso. Entonces me imagino que seguramente la clave ha de estar en esto del sembrador, ¿no? Porque si esto de que con la vara que medís os será medido, ¿no? Entonces y os será añadido, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que produce la palabra dentro? ¿Qué fruto es ese? Es lo curioso. Bueno, sigo. ¿A qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero cuando se siembra, crece y se convierte en la más grande de las hortalizas, de modo que vienen los pájaros a anidar en ella, a su sombra. Y esa parte también es curiosa porque pues, se vincula con esto del pájaro que roba la semilla, o sea, el diablo, ¿no? Entonces es curioso cómo está. Me imagino que eso lo interpretaron los gnósticos en plan de la palabra, o sea, el verdadero Dios, ¿no? De ahí viene el demiurgo, viene y se pone ahí en un pedacito y come los frutos, ¿no? Y está bien curioso. Bueno, me falta saber bien cómo es un árbol de mostaza, porque no sé si da fruto o qué onda o qué, no sé, me falta saber eso. Bueno, y dice, y entonces enseñaba siempre sin parábolas, y sin parábolas no les enseñaba nada, pero a sus discípulos les enseñaba todo en secreto. Esa parte, pues es ahí, ¿no? De ahí se agarraron los gnósticos para legitimar su discurso. Pero es que también, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los secretos que les decía? Si no. Y ahora continúo, dice, y entonces subieron otra vez a la barca y iban en varias barcas y Jesús quedó dormido a popa y hubo una tormenta, se levantó el viento fuerte y las olas se levantaban y los discípulos se atemorizaron y les dijeron, despierta, ¿no tienes miedo de que perezcamos? Y entonces él dijo a esta gente de poca fe, y entonces reprendió al viento y al mar le dijo, calla y enmudece, y entonces se quedó tranquilo el mar. Y ellos se sorprendieron mucho, y porque decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Aquí es una parte curiosa porque se nota, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en este mismo pedazo, en este mismo relato, el de Mateo lo modificaron, lo alteraron para darle así como que los discípulos ya sabían que los podía salvar, y le dicen, sálvanos, pero luego se sorprenden de que lo salvó. Entonces, ¿qué sentido tiene que le dijeran, oye, sálvanos, si luego se sorprenden de que sí lo hiciera? O sea, no tiene sentido. Por eso el Evangelio de Marcos es el más cercano a la realidad histórica. Los demás se fueron distorsionando cada vez más cosas, volviéndolo cada vez más mito, cada vez más fantástico, más fantasía. Este es como el más cercano a lo que sí pasó, pues. Bueno, y entonces continuaron y llegaron, capítulo 5, llegaron hasta la tierra de los Gerasenos, y allí había un hombre que vino hasta ellos, que vivía en los sepulcros, y lo habían intentado atar, incluso con cadenas y grillos, pero no podían porque los rompía. Y este hombre desdichado iba por ahí, golpeándose y lastimándose con todas las cosas y dando grandes alaridos. Y vino corriendo hasta Jesús y le dijo, ¿a qué has venido? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? Por favor, no nos destruyas. Y entonces Jesús lo reprendió y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, nos llamamos Legión porque somos muchos. Pero no nos eches de aquí, no nos obligues, échanos si quieres a esa pira de cerdos para que podamos vivir en ellos. Y entonces Jesús así lo hizo, los mandó hasta allá. Y luego todos los cerdos se precipitaron por el vacío hacia el mar y cayeron y murieron. Y la gente de alrededor lo vio y marcharon atemorizados a los alrededores y contaron todo lo que vieron. Y cuando volvieron, he aquí, aquel hombre que antes estaba poseído, ahora estaba vestido, tranquilo, sentado y hablando con normalidad, y sintieron mucho temor. Y entonces le pidieron que se retiraran de allí, y ya se iban a ir en su barca de nuevo al otro lado. Y este hombre le pidió a Jesús que le dejara ir con ellos, pero Jesús le dijo que no, que volviera a su casa y que contara a todos cuán misericordioso había sido Dios con él. Y entonces él fue a Decápolis y allá contó a todos las cosas que Jesús había hecho. Y entonces Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del río, a la otra orilla, a las aldeas, y allí vino uno de los principales de la sinagoga, llamado
Jairo. Y se puso de rodillas y le suplicó a Jesús diciéndole, por favor ven a mi casa, mi hija está enferma, tú puedes sanarla. Y entonces lo siguieron y con él iba toda la multitud apretujada. Y por allí estaba una mujer que tenía, que sangraba, que sufría, que sangraba de lo que padecen las mujeres desde hacía 12 años que sufría de aquello y había ido con muchos doctores y había recibido muchos tratamientos y había gastado mucho dinero en ellos, pero no había recibido ni sanado de ninguna manera ni había tenido mejoría, sino que incluso le había ido peor. Y entonces, oyendo sobre Jesús, dijo, si lo toco, seré sana. Entonces lo tocó del manto y al instante quedó la fuente de su sangre se secó y quedó sanada de aquel azote. Y Jesús, sintiendo cómo salía el poder desde él, se detuvo, miró alrededor y dijo, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le decían, ves que la gente se apretuja y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor, estaba buscando. Y entonces la mujer sintió temor, vino hasta él, se puso de rodillas y le dijo, discúlpame, Señor. Y entonces comenzó a contarle todo. Y Jesús le dijo, está bien, ve a tu casa, tu fe te ha salvado, queda libre y sana de este azote. Y entonces se fue. Y llegando a la casa de Jairo, llegan con él, con Jairo, unos de su familia y le dicen, tu hija está muerta, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús le dijo, no temas, tú sigue creyendo. Y entonces les dijo que no entrara nadie con él más que Simón, Santiago, el mayor, y Juan. Y entonces entraron y aquí había un montón de gente haciendo ruidajo y escándalo, llorando porque la niña había muerto. Y Jesús dijo, ¿por qué lloran si la niña no está muerta, sino que está dormida? Y se empezaron a burlar de él. Y entonces Jesús les pidió que todos se fueran, excepto Jairo y su esposa y los que iban con él. Estos entraron a la habitación de la niña, la tocó de la mano y le dijo, Talita cum, o sea, niña, levántate. Entonces se levantó y andaba caminando porque tenía ya 12 años. Aquí es una cosa interesante porque esta historia de la mujer, primero, eligió a 12 apóstoles, ¿no? Esto del número 12 ya es muy simbólico porque son las 12 tribus de Israel y también desde el principio que Dios le había dicho a Abraham, haré tu descendencia tan grande como las estrellas. Precisamente en las estrellas está el círculo del zodiaco, que son 12 constelaciones y tiene 12 hijos, uno por cada de las 12 constelaciones, pues. Entonces esto está vinculado a eso. También esto de la mujer que tenía 12 años sufriendo de la menstruación y esta niña que tenía también 12 años, que había muerto y se levantó, es como que algo está queriendo decir, como que quiere decir algo el texto de una forma simbólica con esto. Y entonces se fueron. Capítulo 6. Y entonces volvió Jesús con sus discípulos a su tierra en Nazaret. Y allí entró el sábado a la sinagoga y empezó a enseñar. Y la gente se sorprendía porque decían, ¿no es este Jesús el carpintero, el hijo de José y de María? Que sus hermanos son Judas, José y Santiago. ¿No están aquí también sus hermanas? Y se sorprendían mucho, que decían, ¿de dónde vienen estos milagros y estas enseñanzas que tiene, esta sabiduría que se le ha dado? Y Jesús decía, no hay profeta sin honra más que en su tierra, entre sus familiares y en su casa. Y allí no pudo hacer muchos milagros, sino solamente curó a unos cuantos enfermos y estaba sorprendido por la incredulidad de ellos. Y fue por algunas aldeas alrededor a enseñar. Esta parte está curiosa porque también es de esos que les digo, que se nota que esto de los otros evangelios que dicen, no, es que Dios se le apareció a María y le dijo, tu hijo va a hacer esto y lo otro, sí, hágase como tú quieras, Señor, etc. No es cierto, no pasó así. Su familia dijeron se volvió loco y lo rechazaron. O sea, no fue así. La historia real es como que más real. O sea, dijeron se volvió loco. Y en su tierra dijeron este se volvió loco. Así nomás. No hay todo eso de los tres reyes magos. Son fantasías que se inventaron posteriormente. Eso de la virginidad de María también se nota que es falso. O sea, ahí dice, pues, aquí en el mismo texto dice,
sus hermanos son Judas, Josef y Santiago, y tiene hermanas, o sea, es que no, son fantasías que se inventaron posteriores, eso de la virginidad de María. Y entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y los mandó en grupos de dos. Esta cosa es interesante, ¿no? Porque cada vez que se mencionan números, cada vez que se enumera algo, está queriendo decir algo. Los mandó de dos en dos, o sea, 6, ¿no? 6 es el número del Génesis en que creó al ser humano, Adán, ¿no? Entonces se me hace que algo tiene que ver con esto. Y también es interesante pensar en quiénes dos fueron en qué grupos. O sea, por ejemplo, tal vez hayan ido juntos Simón y Andrés. Y por el orden en que los menciona, en el capítulo 3, por el orden que los menciona, Simón, Santiago el mayor y Juan. Menciona primero a Simón y su hermano Andrés lo menciona en el siguiente grupo, ¿no? Bueno, yo los dividí en grupos de 3, porque pues ya saben, ¿no? Todo es muy fácil en 3. Entonces pensé, ¿quiénes habrían ido? Entonces, bueno, es otro asunto más complejo que sería mejor mostrarles un esquema, una gráfica. Bueno, entonces los mandó en grupos de 2 y les dijo, no lleven nada, no lleven ni pan, ni bolsa, ni un cobre en el cinto. Vayan solamente con sandalias y no usen doble túnica. Allá donde vayan, en la casa en la que entraren, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, sacúdanse la tierra de las sandalias para testimonio de ellos. Es una cosa curiosa aquí, porque es lo único que dice, solamente eso, sacúdense la tierra de las sandalias, nada más. Mientras que en otros evangelios canónicos dice, porque a esos les irá peor que a los de Sodoma y Gomorra. O sea, cada vez le fueron añadiendo un rencor más fuerte, pues esto como que eso de paz y amor, que amar al prójimo, se fue olvidando cada vez más conforme se iba idealizando y haciendo cada vez más fantástica la figura. Como que se fue haciendo cada vez más un odio, más un así de, uy, el que rechace a Jesucristo se vaya al infierno. O sea, el Evangelio de Marcos es nomás, sacúdanse el polvo de la tierra, eso es todo, y váyanse. O sea, no hay rencor. ¿Por qué? Pues como dicen otras partes, ama a tus enemigos. Entonces, a mí se me hace que los otros evangelios canónicos se vuelven cada vez más radicales en plan de pensamiento dicotómico, posición esquizoparanoide, así, mal rollo, pues. Y cada vez en nosotros se nota como que son más mentalmente inestables, más insanos, más neuróticos. Bueno, entonces envió a los discípulos y estos enseñaron, proclamaron el arrepentimiento, expulsaron demonios y ungieron con aceites a los enfermos y los sanaron. Y entonces el rey Herodes dijo, Juan ha resucitado. Esta parte está interesante porque se me hace que de aquí viene la leyenda de que resucitó, porque decían unos, es Juan que ha resucitado, otros decían, es Elías, otros decían, es uno de los profetas, y el rey Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, resucitó de entre los muertos y por eso actúan en él poderes sobrenaturales, porque Juan había sido apresado y encarcelado por Herodes por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, porque Herodes se había casado con ella y Juan le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías lo quería matar, pero no podía, porque Herodes sabía que Juan era un hombre santo y justo, y por eso lo protegía, y cada vez que Herodes lo escuchaba, se quedaba muy perplejo, pero con todo le gustaba escucharlo. Y entonces en una ocasión, en un banquete por su cumpleaños, que había invitado a los nobles y a los tribunos, bailó en ese día la muchacha hija de Herodías, y Herodes, junto con los demás, le agradó mucho el baile de la muchacha. Entonces Herodes le dijo, te daré lo que quieras, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, e incluso la mitad de mi reino si me lo pides. Y la muchacha fue con su madre y le dijo, ¿qué será bueno que le pida? Y Herodías le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista en un trinchero. Y entonces la muchacha fue y le dijo, dame ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en un trinchero. Y entonces Herodes se entristeció mucho por ello,
pero por causa de la impresión de los nobles y los tribunos, decidió mantener su promesa. Entonces envió al verdugo a la cárcel a que decapitara a Juan, y fue el verdugo, lo decapitó en la cárcel y le entregó la cabeza en un trinchero a la muchacha, y la muchacha se lo entregó a su madre Herodías. Cuando los discípulos de Juan escucharon esta noticia, fueron, recogieron el cadáver de Juan y lo depositaron en un sepulcro. Y entonces, sí, y esta parte es interesante porque esto de que confundieran a Jesús con Juan, a mí se me hace que pudo haber provocado la noticia. Así ya ven, seguro les ha pasado que ven una noticia en TikTok y tiempo después les aparece una noticia y se dan cuenta de que es una noticia vieja, pero se volvió popular de nuevo. Y entonces uno se queda, oiga, y en especial en esos tiempos que era difícil comprobar las cosas, pues, y en especial cuando las noticias viajaban, no sé si alguna vez han leído La muralla china de Franz Kafka. Ahí hay una analogía de esta idea que trata de explicar. Y es que la idea de Franz Kafka en ese cuento es que la muralla toda china era tan grande que las noticias llegaban hasta en siglos de tardanza. Entonces algunos pueblos llegaban con un mensajero y decían, nos invadieron tal año y pasó esto y esto, prepárense porque vienen para acá. Y los de ese pueblo decían, oye, esa noticia pasó hace 200 años. Y es que a ellos les acababa de llegar esa noticia, ¿no? Entonces, me imagino que pudo haber ocurrido que después de que murió Jesús, la noticia esta de que habían confundido a Jesús con Juan y dijeron, Juan resucitó, pues la noticia volvió popular otra vez, que en un malentendido dijeron, Jesús resucitó otra vez, pero no, andaba muerto ahí. Y así, me imagino que algo así pudo haber pasado, porque pues en esos tiempos las cosas eran distintas, ¿no? Bueno, entonces dice, y entonces ya se reunió Jesús con sus discípulos nuevamente y le contaron todo lo que habían predicado, cuántos espíritus habían expulsado, cuántos enfermos habían curado. Y Jesús les dijo, vayamos en el barco a un lugar más solitario para descansar, porque en ese lugar la gente pasaba mucho y no pasaba tanta gente que no podían ni comer pan. Entonces se subieron al barco y se fueron al otro lado, pero la multitud los vio y entonces un montón de gente de diferentes aldeas fueron hasta ellos corriendo y los alcanzaron al otro lado antes de que ellos. Y a Jesús se le enternecieron las entrañas porque dijo, son como borregos sin pastor. Y entonces se puso a enseñarles y ya llegada una hora avanzada, sus discípulos le dijeron, oye, ya es tarde, ya es una hora avanzada y este lugar está desierto, diles que se vayan para que vayan a las alquerías a comprarse algo de pan para comer. Y Jesús les dijo, denles de comer ustedes. Y ellos dijeron, que vayamos nosotros a las alquerías a comprar pan por 200 denarios para todos. Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 panes y 2 pescados. Y entonces Jesús dijo, bueno, vamos a repartirlo. Entonces mandó a que todos se acostaran sobre la tierra y así se acostaron en grupos de 100 y de 150. Y entonces Jesús tomó los panes, miró arriba al cielo, dio gracias, los bendijo, partió el pan y lo dio a los discípulos para que lo repartieran entre los grupos. Y agarró a los pescados, los partió también, los bendijo y los repartió entre todos los grupos. Y todos comieron y se saciaron. Y luego llenaron hasta 12 canastas de todos los trozos de pan que sobraron y de trozos de pescado. Y todos los que comieron fueron 5,000 personas. Esa parte también está interesante porque los panes, me recuerda mucho a otro dicho que dice, no solo de pan come el hombre, sino también de toda palabra que proviene del Señor. Entonces, esta parte de los panes es como, ¿no? Y luego también lo que se popularizó después, esto en las misas del... perdón, me equivoqué. Son 5 panes y 2 peces. Me confundí con el otro. Bueno, y salieron pues 5 panes, los 5 planetas y 2 peces, el sol y la luna. Y luego los 12 canastas, pues las 12 constelaciones, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Y así, por eso es simbólico, ¿no? Esto. Entonces se me hace que puede haber un secreto ahí encerrado en eso. Continúo. Y entonces les dijo a los discípulos que se fueran en barco hacia la otra orilla, hacia Bethsaida.
mientras él despedía a la multitud. Y ya despedida la multitud, él se fue a un monte a orar. Y ya entrada la noche, los discípulos seguían en la barca porque el viento les iba en contra y estaban cansados de remar. Y Jesús los vio estando él en tierra y avanzó hacia allá. Y ellos, viéndolo caminar sobre el agua, se espantaron porque dijeron, es un fantasma. Y entonces Jesús les dijo, hey, no teman, soy yo. Qué poca fe tienen. Entonces ya subió a la barca con ellos y ellos estaban asombrados porque todavía no habían entendido lo de los panes y los cestos sobrantes de pan y pescado. Y entonces llegaron hasta Genezaret y atracaron allí, y entonces fueron reconocidos. Entonces le trajeron un montón de enfermos en catres, y a toda aldea, ciudad y granja por la que pasaban, venían y le traían y le dejaban un montón de enfermos en catres en las plazas, y le pedían que les dejara tocarles la orla de su túnica. Y a todos los que lo tocaron se sanaban. Capítulo 7. Y entonces estaba él allí y se reunieron con él los fariseos y los escribas de los fariseos que bajaron desde Jerusalén. Y les preguntaron por qué sus discípulos comían con las manos sucias, porque entre los fariseos y los judíos es habitual seguir la tradición de los ancianos de lavarse las manos antes de comer. Y cada vez que van al mercado, no comen pan hasta que se hayan rociado las manos. Y para ello tienen copas para abluciones, jarros y utensilios de cobre. Y entonces los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no comen con las manos inmundas y no siguen la tradición de los ancianos? Y Jesús les dijo, bien profetizó sobre ustedes Isaías, sobre ustedes hipócritas, diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me reverencian, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque hacen caso omiso del mandato de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. Con cuán facilidad niegan la palabra de Dios para proclamar sus tradiciones y sus mandamientos de hombres. Porque Moisés dijo, honrarás a tu padre y a tu madre, y dijo también, el que maldijera a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís que si un hombre dice a su padre y a su madre, todo cuanto puedan beneficiarse ustedes de mí es corbán, es decir, ofrenda. Ustedes dicen que ya no dejan que los padres se puedan beneficiar de lo de este hombre, y de este modo niegan la palabra de Dios para afirmar doctrinas y enseñanzas y tradiciones de hombres y hacen otras cosas semejantes a estas. Ya me estoy cansando. Aquí se nota que revolucionario era Jesucristo, ¿no? Porque era como, la tradición, mis huevos, sus tradiciones están mal. Y es ahí lo que les digo, pues, como dice el Eclesiastés, el que rompe un cerco lo morderá una serpiente, ¿no? Pues a Jesucristo lo crucificaron, esa es su serpiente. Pero si no rompiéramos las tradiciones de vez en cuando, si siempre obedeciéramos a nuestros padres, entonces seguiríamos quemando brujas. Continúo. Y entonces Jesús llamó a la multitud y les dijo, escuchen todos, no hay nada fuera del hombre que entrando al hombre lo contamine, sino que es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Aquí es una cosa interesante porque se nota como que se centra principalmente no en el ser humano como su cuerpo, sino en una idea ontológica del hombre como espíritu, ¿no? Como otra cosa, porque se centra en esto, como que tiene una visión platónica u ontológica del ser humano que no corresponde con el cuerpo como tal. Es curioso. Y entonces, ya saliendo de la multitud, entrando a una casa solo con sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Y Jesús les dijo, ¿qué? ¿Es que todavía son sin entendimiento? ¿No entienden que nada de lo que entre en el hombre puede contaminarlo porque no entra al hombre, sino a su estómago y luego sale en la letrina? Dijo esto
mientras purificaba los alimentos. Ahí como que lo ponen así como entre paréntesis, ¿no? Pues se me hace como que esa parte tal vez la añadieron después, así como de, no significa que seas cochino, ¿eh? Porque se me hace como que dijeron, lo van a malinterpretar así, ¿no? Y como, bueno, está la leyenda, yo no soy historiador, pero está la leyenda esa, y es que allá los europeos, y en especial los franceses, ¿no? Que no se bañan por este versículo y otras cosas así, ¿no? Como se cuenta también que cuando llegaron los españoles vieron a los mexicas bañarse todos los días y decían, esta gente se preocupa más por la pureza del cuerpo que por la pureza del alma y cosas así. Y así. Y he oído, ¿no? Bueno, he oído principalmente eso, que hay algunos historiadores que dicen que la Edad Media no era tan cochina, que no eran tan sucios como está la leyenda, pero es que a día de hoy todavía, en comparación con los mexicanos, los europeos sí se bañan con mucho tiempo de diferencia, ¿no? O sea, nosotros acá nos bañamos una vez cada 3 días y ya eres sucio. O sea, lo normal es bañarse una vez cada 2 días o una vez al día, dependiendo de cuánto se sude, pero, o sea, más de 3 días sin bañarte ya apestas, pues, así, pues. Son diferencias culturales. Estoy cansado. Llevo 1 hora haciendo esto. Ay, todavía no llego al capítulo 9, me falta un rato. Así pues, es lo que sale del hombre, lo que contamina al hombre, porque lo que sale de su corazón, que son los malos pensamientos. Aquí es interesante. Me parece, no estoy seguro, que en el hebreo antiguo no existía ni siquiera una palabra para decir cerebro. Por eso pensaban que los pensamientos venían del corazón, literal, que el corazón era el que piensa. Entonces, es lo curioso, porque si tomáramos el texto literal, en plan, si digamos que la palabra de Dios es siempre verdadera, es inmutable, es eterna, pues se equivoca ahí. No es el corazón el que piensa. Pero pues ahí pues son esas cosas pues que los tiempos cambian, se descubren cosas nuevas y fueron manos humanas los que escribieron esto. Continúo. La inmoralidad sexual, el hurto, el homicidio, y pongan atención en esto porque enumera precisamente 12 cosas, y es lo interesante, lo que contamina al hombre son precisamente 12 cosas relacionadas precisamente con las 12 constelaciones, igual que la mujer que sufría de la menstruación desde hacía 12 años, igual que la niña que murió y resucitó y que tenía 12 años, igual que los apóstoles que son exactamente 12. Entonces, hay aquí una de esas cosas que hay que ir haciendo esquemas, pues, cómo se vincula cada tribu de Israel con cada apóstol, con cada una de esas 12 cosas que hace malos pensamientos del corazón. Ay, haciendo esto ya no estoy seguro de si puedo recitar los 4 libros que me sé durante 5 horas seguidas, porque ya estoy cansado, nomás ha pasado 1 hora 8 minutos o algo así. En el video que les voy a entregar lo voy a tener corto, pero pues no es cualquier cosa andar, y es que hace tiempo que, bueno, es otro asunto. Bueno, dice, inmoralidad sexual, hurto, homicidio, adulterio. Es interesante esto porque pone diferente, que van a ver, menciona inmoralidad sexual, adulterio y sensualidad. Son 3 que parecen parecidas, pero son diferentes significados. Y es que esto del adulterio tiene un significado muy especial, como ya les conté, también pueden buscarlo en el profeta Oseas. Esto del adulterio está vinculado también con la idolatría y con otras cosas, ¿no? Entonces, y si ven el video que hice recitando el Evangelio de María Magdalena, van a ver que es una cosa que se puede entender de maneras más profundas, ¿no? Pero sigo. Las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, las envidias, las maledicencias, la soberbia y la insensatez. Todas estas son cosas que salen del hombre y contaminan al hombre. Y entrando otra vez a la región de Tiro, entró a una casa tratando de entrar encubierto sin ser descubierto, sin llamar la atención, pero no pudo pasar inadvertido. Fue visto por una mujer que tenía una hija con un espíritu inmundo, y ella, escuchando sobre Jesús, fue hasta él, se hincó y le pidió, por favor, quita el demonio de mi hija. Esta mujer era griega, era de nacionalidad sirofenicia, y le dijo, por favor, expulsa el demonio, saca el demonio de mi hija. Y Jesús le dijo, espera primero que los hijos
queden saciados, porque no es correcto quitar el pan a los hijos para echárselo a los perros. En esto se nota que Jesucristo era judío, pues. Él no, que esas cosas de Saulo de Tarso que llevarlo a los gentiles, era judío, pues. Él decía, esto es a la chingada con ellos, o sea. Y así pues, o sea, pues uno puede ponerse a buscar ahí pretextos para suavizarlo, pero ahí pues es, primero comen los niños, luego comen los perros, o sea, así pues, tú y yo somos perros para Jesucristo, nada más, así, porque no somos judíos, pues él era judío, y lo que él hacía estaba dentro del judaísmo, pues, y es por eso que eso nos obliga, o sea, si lo pensamos con rigor histórico, esto, porque uno pudiera pensar, ¿no? Como en el capítulo 3, no, en el capítulo 4, que dice, a ellos a los de afuera se les da todo con parábolas para que vean y no perciban, para que escuchen y no entiendan. Que quizás dijera un cristiano, dijera, se refiere a los judíos, para que ellos no escuchen, que no entiendan, etcétera. Porque el mensaje no es para ellos, es para los gentiles, ¿no? Entonces, pero ya que le dice perros a los gentiles, o sea, una mujer sirofenicia, entonces, ¿qué significa? Pues es interesante. Pues, entonces, ¿a quiénes se refiere? Aunque quizás fuera también el miedo a que lo arrestaran muy pronto, ¿no? Bueno, entonces la mujer le dijo, pero señor, incluso los perros comen de las migajas que caen de la mesa mientras comen los hijos. Y Jesús le dijo, bien, por esta respuesta, ve, el demonio ya ha salido de tu hija. Y ella volvió a su casa y vio que el demonio había salido de su hija, estaba tranquila durmiendo. Estoy cansado. Y entonces salió de la región de Tiro y pasó por el mar de Galilea, pasó por la zona de Decápolis y le trajeron un hombre sordomudo. Y entonces Jesús lo tomó aparte, lejos de los demás, y le metió los dedos en las orejas y con su saliva tocó la lengua del hombre y le dijo, Efata, es decir, ábrete. Y entonces sus oídos se destaparon y el nudo de su lengua se deshizo y hablaba con normalidad. Y le dijo severamente, ordenándole que no le dijera a nadie, pero cuanto más lo ordenaba, más proclamaban ellos a todos lo que decían, lo que había hecho. Y entonces el hombre, pues toda la gente decía, todo lo ha hecho bien, hace que los sordos escuchen y que los mudos hablen. Capítulo 8. Y entonces otra vez estaba con una multitud en el desierto y llamando a sus discípulos les dijo, y aquí ya es hora de comer y esta gente ha estado conmigo por 3 días y no han comido nada y me da miedo enviarlos a su casa porque podrían desmayarse y algunos han venido desde muy lejos, entonces hay que darles de comer. Y ellos dijeron, ¿y dónde vamos a sacar pan en este desierto? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, tenemos 7. Y entonces Jesús mandó a que a todos se recostaran sobre la tierra y tomó los panes, los bendijo, alzando la mirada al cielo y luego los partió, los dio a los discípulos que los repartieron a los grupos y comieron. Y también tenían algunos peces y los repartieron, también los bendijo, los repartió y todos comieron. Todos comieron, se saciaron y se juntaron hasta 7 canastas llenas de trozos de panes y de pescados. Y en total comieron 4,000 personas. Y luego ya Jesús los despidió. Y entonces los discípulos y él subieron a una barca y cruzaron al otro lado hasta Dalmutia, algo así se llama la ciudad, el lugar. Y allí estaban unos fariseos que quisieron tentarlo y se pusieron a discutir con él. Le decían que diera una señal del cielo. Y él suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ay, ¿por qué esta generación quiere una señal? De cierto os digo que ninguna señal le será dada. Esta parte es interesante porque otros evangelios posteriores dicen, también canónicos, dicen,
ninguna señal les será dada, excepto la de Daniel, que es el compa que se lo tragó una ballena y luego lo escupió, como metáfora de que él murió y que resucitó. Y aquí se nota cómo este es el más antiguo, el evangelio más antiguo, el de Marcos. ¿Por qué? Porque es el más cercano a lo históricamente acontecido. Jesús sabía que no podía hacer milagros grandes del cielo. Y sí, por eso les dijo, ninguna de las señales será dada. ¿Por qué? Porque él sabía lo que él era, un hombre y ya. Y entonces subieron a la barca otra vez y marcharon a otro lado. Y se les olvidaron los panes, las canastas con panes. Y Jesús les dijo, cuidaos de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Y ellos decían entre sí, está diciendo esto porque se nos olvidaron los panes. Y Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué estáis pensando en eso? ¿Es que no tenéis entendimiento? ¿No habéis reflexionado y entendido? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no escucháis? ¿Cuántas personas, cuántos canastos recogimos cuando alimentamos con 7 panes a 5,000 personas, y sobraron 12 canastas? ¿Y cómo cuando alimentamos con 7 panes a 4,000 personas sobraron 7 canastas? Entonces fueron otra vez a la región de Betsaida y allí le trajeron un hombre ciego. Y Jesús lo apartó de los demás de la aldea y le puso las manos en la cabeza, le escupió en los ojos y le dijo, ¿qué es lo que ves? Y el hombre dijo, veo hombres caminando, pero son como árboles moviéndose. Y entonces Jesús puso las manos en sus ojos y le dijo, ¿y qué ves ahora? Y ya comenzó a ver y vio con claridad incluso cosas en la lejanía. Y entonces Jesús le dijo y le ordenó que fuera a su casa y que no pasara por la aldea. Y entonces se fue y proclamó a todos lo que había hecho. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, esta parte es una de las que noto que fueron añadidas posteriormente o que fueron modificadas, ¿no? A sabiendas, a partir de una teología ya crecida con el tiempo, que es algo que pusieron las palabras de Jesús en la boca de Jesucristo, pero que seguramente no dijo el Jesús histórico. Esta parte es la que se nota más falsa. Dice así. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús los mandó, les ordenó que no dijeran nada a nadie, a ninguna persona, porque a ninguna persona de esta generación pecadora y adúltera. Esta parte también es interesante porque llama a la generación entera adúltera. ¿Eso en qué sentido debe entenderse ese adulterio? Porque seguramente no todos eran infieles con su pareja, ¿no? Porque las leyes de Israel eran muy severas con las mujeres infieles. Entonces, si toda la generación fuera infiel, entonces literalmente no habría mujeres, las habrían apedreado a todas. Así que esta generación adúltera debe entenderse en un significado distinto. Por eso es interesante la interpretación que hicieron los gnósticos de ello. Pero continúo. También, pues, esta parte es la que yo noto es alterada. Esto de Pedro que le dijera eso, yo no me lo creo. Tampoco creo que hayan dicho eso. Tampoco creo que Jesús les haya dicho eso. Se nota muy falso. Entonces, continúo. Porque es preciso que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea rechazado por los ancianos, los sacerdotes y los escribas, que sea muerto y que resucite después de 3 días. Les decía todas estas cosas con franqueza, pero que no se la dijeran a otros después. Y entonces Pedro, llamándolo aparte, intentó contravenirlo, pero Jesús se apartó y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque tienes la mira no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y mirando a la multitud que venía con ellos y sus discípulos, les dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta parte es la que se me hace notoriamente falsa. Todo esto desde esta predicción de que él iba a morir y resucitar, se me hace falso.
Y sobre todo, ¿por qué? Porque ¿cómo iba a saber él que lo iban a crucificar? O sea, yo sé que si tú crees que fue así, pues ya fue así, pero yo creo en la historia, yo creo en la arqueología, yo creo en, o sea, yo no creo en las cosas que me dijeron cuando era chiquito y no me las creo simplemente porque me las dijeron cuando era chiquito. Pues ya no soy chiquito. Y por eso, pues, no quiero ofenderte, o sea, no tienes que pensar igual que yo, pero o sea, a mí yo no me lo creo. Eso de que Jesús dijera, tome su cruz y sígame, eso obviamente lo escribió una persona que ya con una ideología crecida, ya con una concepción teológica muy desarrollada y específica, y no lo pudo haber dicho el Jesús histórico, porque él no había sido crucificado todavía. Entonces no podía decir eso. Tampoco podía adelantarse a saber su propia muerte. Y es que hay muchas cosas que se le notan, ¿no? Bueno, voy a seguir. Porque todo el que intente salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque si un hombre gana el mundo, pero pierde su alma, ¿qué sentido tiene? ¿Cuánto está dispuesto el hombre a dar por su propia alma? Por eso el que se avergüence de mí y de mis palabras, sepa que yo me avergonzaré de él cuando venga el Hijo del Hombre con la gloria del Padre y sus santos ángeles. Todo este pedazo que les señalé desde antes es el que se me hace más notoriamente falso, pero viene uno que creo que sí es un pedazo muy auténtico. Miren, este dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que hay entre vosotros algunos que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venir con gran poder. Esta es una de las partes que me parecen más históricamente ciertas que lo dijo él, porque aparte de estar en el Evangelio de Marcos, también está en el Evangelio de Tomás, que es uno de los textos también más antiguos, que se nota que tiene los vestigios más antiguos del Jesús histórico. Este Evangelio de Tomás es uno que se perdió por mucho tiempo, hasta más o menos de ahí 1950 o algo así, que se logró desenterrar, encontrar enterrado por ahí en unos lugares. Y este no es una historia, sino son solamente colecciones de dichos de Jesús. No tiene historias, sino solamente dichos. Y este mismo está en el Evangelio de Tomás. Y así es como que dos vertientes que se bifurcaron en estos evangelios. Y ambas coinciden en una. Y es que los historiadores coinciden en que varios de los evangelios canónicos, junto con este Evangelio de Tomás, vienen de una fuente hipotética, teórica, que dicen los filólogos que fue así, que sería la fuente Q, así la llaman los historiadores y los filólogos. No se ha conservado, pero es lo que a la conclusión a la que han llegado los filólogos. Además se nota también que este pedazo es auténtico porque es notorio que se equivocó. ¿Por qué? Porque dijo, algunos de ustedes no gustarán la muerte, no probarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Eso nunca pasó. Han pasado 2000 años, seguimos esperando eso. No pasó. Él creía que iba a pasar muy pronto, de verdad muy pronto. Por eso a mí se me hace que él creía ser él un mensajero y no como tal un hijo de Dios, no un Mesías en el sentido así, o sea, no creía ser un Dios, porque creía ser un mensajero de este reino de Dios que iba a venir inevitablemente y muy pronto, o sea, literal, que iba a llegar ya en unos 30 años más tardar o algo así, porque la esperanza de vida de aquellos años era muy corta, ¿no? Y ahora viene una parte que otra vez creo que es también bastante falsa. Tomó a Simón, Santiago el mayor y Juan y los llevó a un lugar alto, a un monte para orar. Y allí él fue transfigurado y se volvió blanco y sus vestiduras tan blancas que ningún batanero podría blanquearlas de ese modo. Y con él estaban Elías y Moisés platicando con Jesús. Y Pedro, atemorizado, les dijo, Jesús, si quieres hacemos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Elías, otro para Moisés. Y es que los demás discípulos estaban llenos de miedo. Y entonces una nube bajó y los abarcó a todos. Y de la nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado, a él escuchad. Entonces la nube se disipó y ahí estaba solamente Jesús solo. Entonces Jesús les dijo, no le digan esto a nadie, porque sino hasta que
haya muerto el Hijo del Hombre y resucitado después de 3 días. Hasta entonces podrán decirlo. A mí se me hace que todo este pedazo lo añadieron porque los que escribieron el Evangelio de Marcos, pues como, bueno, a mí se me hace, es evidente que lo escribieron varias personas también, ¿no? Primero, por esto de la fuente Q, que no la escribió el mismo que escribió el Evangelio de Marcos, que no la escribió el mismo que leyó la fuente Q y escribió el Evangelio de Mateo y demás. Entonces, ningún libro anterior a la imprenta lo escribía una sola persona. Entonces, se me hace que este pedazo, todos estos pedazos, no es que Jesucristo ya había anticipado su propia muerte y la reveló en secreto a los discípulos. A mí se me hace que todo eso lo metieron en la historia forzadamente para explicarse por qué los discípulos vieron que pues lo crucificaron y no dijeron nada hasta después de que pasó. O sea, primero murió, después desarrollaron la explicación teológica y se inventaron que él ya lo había predicho y demás y demás. Pero a mí se me hace que todas estas cosas ya son fantasías forzadas para tratar de explicarse por qué murió. Y es que no estaba previsto que muriera. Y entonces ellos se decían entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto de morir, resucitar de entre los muertos? Pero no se atrevían a preguntarlo. Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿por qué los escribas dicen que ha de venir primero Elías? Y Jesús les dijo, ciertamente Elías vino, y es que vino a restaurar todas las cosas. Y está escrito que el Hijo del Hombre ha de padecer de muchas cosas. Y de cierto os digo que Elías vino e hicieron con él todo lo que quisieron, como está escrito. Y entonces llegaron otra vez con donde estaban los discípulos, con una multitud, y estaban unos escribas fariseos discutiendo con ellos. Y al ver a Jesús, vino la multitud hasta él para saludarlo. Y él les preguntó, ¿qué es lo que están discutiendo? Y un hombre entre la multitud le dijo, Señor, traje a mi hijo que tiene un demonio mudo, para que lo curen. Tiene un demonio que lo hace caer, convulsionarse mucho, produce espumarrajos, se pone tieso, rechina los dientes. Y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Y Jesús dijo, ay, esta generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Tráiganme al muchacho. Y entonces le trajeron al muchacho y en cuanto vio a Jesús, cayó al suelo convulsionándose y lanzando espumarrajos y demás. Y Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Y dijo, desde niño. Y el demonio a veces lo impulsa hacia el fuego o hacia el agua para matarlo. Y el hombre le dijo, si puedes, por favor, cúralo, apiádate de nosotros, ten misericordia. Y Jesús le dijo, si puedes, todo es posible para el que tiene fe. Y entonces el hombre dijo, sí, creo, por favor, cúralo, ten piedad de mí, ayuda mi poca fe. Y entonces Jesús, viendo que la multitud empezaba a golparse, reprendió al espíritu inmundo y le dijo, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar a este muchacho. Y entonces el muchacho se convulsionó fuertemente y luego quedó como tieso, como si estuviera muerto. Y la gente decía, se murió. Y entonces Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y luego, ya que estaban en casa, los discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos sanarlo, expulsar ese demonio? Y Jesús les dijo, es que ese tipo solo sale con oración. Y entonces volvieron a Galilea de manera oculta para no ser descubiertos, porque les iba contando en secreto que es preciso que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que muera y que resucitará después de 3 días. Todo eso a mí se me hace esas partes de que, es que en secreto les dijo esto y que no lo revelaran hasta que después. O sea, a mí se me hace, o sea, son profecías hechas en retrospectiva, pues intentando explicar lo que les dolió, lo que salió mal. Suceden muchas sectas que al fallar el profeta, la comunidad, en vez de dejar de creer, se aferran todavía más y se buscan interpretarlo todo de manera diferente para hacer embonar la realidad con lo que dijo el compa. Así pasó lo mismo que también. Entonces volvieron a Cafarnaúm y allí, estando en casa, les preguntó, ¿qué es lo que discutían en el camino? Y ellos callaban, porque habían discutido acerca de quién era el mayor de todos.
Y sentándose todos con Jesús, les dijo: el que quiera ser el primero de vosotros, habrá de ser el postrero, de manera que el primero habrá de servir a todos los demás. Y tomó un niño, lo puso en medio de todos, y levantándolo en los brazos, dijo: sed como estos, y cualquiera que reciba uno de estos en mi nombre, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a quien me envía. Y Juan le dijo: vimos a un hombre expulsar demonios en tu nombre y lo reprendimos porque no venía con nuestro grupo. Y Jesús le dijo: no lo reprendáis, pues si expulsa demonios en mi nombre, entonces no hablará mal de mí. Y todo aquel que no está en nuestra contra, está de nuestro lado. Es una cosa interesante la expresión, porque no dice todo el que no está a mi favor está en mi contra, sino que lo dice al revés. Lo dice: todo el que no está directamente en mi contra está a mi favor. O sea, es una idea más tolerante. En cambio, otras expresiones son más radicales, más llenas de odio, más llenas de insensatez. Esta, más cercana a la histórica, es más tolerante, pues no es de te voy a destruir si no crees en lo que yo creo, sino es un si no me detestas, entonces estamos del mismo lado, pues, o sea, tal vez no lo sabemos, pero estamos del mismo lado. Algo así es la idea. Y por eso se me hace más tolerante, se me hace más chila. Y todo aquel que os dé un vaso de agua porque sois de Cristo, no se quedará sin recompensa. Y de cierto os digo que cualquiera que pusiera un tropiezo a uno de estos pequeños, pues mejor le sería ser atado a una piedra de molino y arrojado al mar. Y si tu mano te es en tentación de caer, córtala de ti, pues es mejor que entres manco a la vida, a que seas arrojado con ambas manos a la gehenna. Y si tu pie te es en ocasión de tropezar, córtalo de ti. Y así, porque es mejor que entres cojo a la vida que arrojado a la gehenna con ambos pies. Y si tu ojo te es en tentación de caer, sácalo de ti, pues es mejor que entres tuerto a la vida a que seas arrojado con ambos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue, porque todos serán salados en fuego, porque con la sal se sazona los alimentos, pero si la sal se vuelve insípida, entonces ¿cómo la sazonaréis? Por eso, tened sal en vosotros y tened paz entre vosotros. Esa parte se me hace muy curiosa, esto de la sal, porque es muy curioso, ¿no? La sal se usa para preservar los alimentos. En los tiempos antiguos, como no tenían refrigerador, mantenían los alimentos frescos, comestibles, llenándolos de sal. Entonces es como para preservar las cosas, ¿no? Y es curioso, pero ¿por qué dice esto de salar con fuego? O sea, como si como la Gehenna, ¿qué tiene que ver? O sea, como que algunos serán purificados con el fuego del infierno o algo así. No estoy muy seguro. Y también, pues esto de la sal parece que tiene que ver con la paz, ¿no? Con la paz de alguna manera. Como que el que no tiene paz, pues tal vez el infierno sea su sal, ¿no? Su forma de salarlo, o sea, su forma de preservarlo o algo así. Alguna cosa así, no soy muy seguro. Pero ha de tener alguna analogía con esto del sembrador. Bueno, hasta ahí termina el capítulo 9. Ya me cansé, ya tengo la garganta así, ya ha pasado 1 hora 40 minutos, pero en el video estará recortado. Así que vean pues, mi método no es cualquier cosa que se les atraviese. Mi método es mío, lo hice yo. Cuando encuentren a otro que se memorice libros enteros, entonces me comparan.